Capítulo 1. Raíces en Tabua. El sol del amanecer pintaba el cielo de Tabua con tonos rosados y naranjas, mientras las primeras luces del día tocaban suavemente las colinas que rodeaban la freguesia de Tabua, una pequeña aldea enclavada entre montañas y el mar, que parecía despertar lentamente de su sueño nocturno. Las casas, modestas y construidas con piedra volcánica, estaban dispuestas en hileras irregulares a lo largo de estrechas calles de tierra. Estas vías eran bordeadas por levadas, un ingenioso sistema de canales de agua que se utilizaban para transportar el agua desde las zonas montañosas y los pozos de agua hasta las tierras agrícolas más secas de la isla. Los caminos serpenteaban entre campos cultivados y pequeñas parcelas de viñedos, maizales y plataneras, mientras los árboles frutales llenaban el aire con el dulce aroma de los cerezos, naranjos, limoneros y guayabos en flor durante la primavera. Sin embargo, bajo la belleza serena de Tabua latía un corazón que conocía bien las dificultades de la vida rural en aquellos tiempos. Rosa había nacido y crecido en una de esas casas, una vivienda sencilla, de techos bajos y con paredes gruesas, pero llena de amor y calidez. Desde pequeña, Rosa había sido el orgullo de su familia, con una cabellera negra que caía en suaves ondas sobre sus hombros y unos ojos brillantes que siempre reflejaban su espíritu alegre. Rosa era conocida por todos en Tabua por su amabilidad y su risa contagiosa. Sin embargo, también era conocida por su espíritu libre y soñador. A menudo se la podía encontrar ayudando en los campos o tumbada entre las flores silvestres, imaginando un mundo lleno de aventuras y amores imposibles, lejos de la vida dura y predecible que llevaba en la isla. Fue durante uno de esos paseos que Rosa vio por primera vez a Francisco. Él estaba de pie junto al río, con los pantalones arremangados y el torso desnudo bajo el sol, mientras llenaba cántaros con agua fresca para llevar a su casa. Francisco, como muchos otros jóvenes de la isla, se veía obligado a trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. Sin embargo, en lugar de la dureza que la vida le había impuesto, Rosa vio algo más en él. Tal vez fue la forma en que la luz del sol se reflejaba en sus ojos azules, o cómo su cabello oscuro caía desordenadamente sobre su frente, pero algo en Francisco capturó su atención. Era alto, robusto, con un aire de fuerza y resiliencia que no podía ocultar, pero sus ojos, aunque severos, escondían un dolor que Rosa no pudo ignorar. Rosa y Francisco comenzaron a verse en secreto. Al principio eran solo encuentros casuales en la misa dominical o en el mercado local, intercambiando sonrisas tímidas y breves palabras bajo la atenta mirada de los mayores. Pero pronto esas sonrisas se convirtieron en conversaciones furtivas, y esas conversaciones en promesas de un futuro juntos. Francisco la invitaba a pasear por el río, a sentarse en las rocas donde el agua fluía con un murmullo constante, un lugar apartado que se convirtió en su refugio. En esos momentos, Francisco dejaba entrever al hombre que realmente era, alguien que anhelaba algo más allá de la vida que le había tocado vivir, pero que estaba atrapado por las responsabilidades familiares y las expectativas sociales. Sin embargo, el amor de Rosa por Francisco no fue bien recibido por su familia. La madre de Rosa, una mujer que había conocido la estabilidad y el respeto en su matrimonio, no podía aceptar que su hija, a quien había criado con tanto cuidado, se enamorara de un hombre como Francisco. Él venía de una familia trabajadora, conocida por sus problemas económicos y su lucha diaria para salir adelante. No era el hombre con el que habían soñado para Rosa. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de decisiones firmes, fue el primero en enfrentarse a ella. Rosa, esto no puede continuar, le dijo una noche, mientras la familia cenaba en silencio alrededor de la mesa de madera, iluminada solo por la luz de una lámpara de aceite. Francisco no es adecuado para ti, no tiene nada que ofrecerte, tú mereces más, una vida mejor, alguien que pueda cuidarte y darte estabilidad, como nosotros lo hemos hecho. Pero Rosa no podía ignorar lo que sentía. Cada palabra de su padre era como un peso en su corazón, pero al mismo tiempo sabía que no podía renunciar a Francisco. Lo que había entre ellos era real, tan real como el aire que respiraba y tan necesario como el agua de las levadas que alimentaban los campos.
A pesar de sus temores, sabía que tenía que seguir a su corazón, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. Las discusiones en la casa de Rosa se volvieron más frecuentes y tensas. Su padre, viendo la obstinación de su hija, finalmente le dio un ultimátum. Debía elegir entre su familia o Francisco. Rosa pasó noches enteras en vela, pensando en su futuro, con lágrimas silenciosas mojando su almohada de lino. Sabía que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de sus padres, quienes habían sacrificado tanto por ella. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Francisco, su mirada intensa que le prometía un mundo diferente, uno donde ella sería amada por lo que era y no por lo que representaba. Una madrugada, antes de que el sol se asomara por el horizonte, Rosa tomó su decisión. Se levantó de la cama con el corazón apesadumbrado pero decidido. Empacó sus pocas pertenencias en una pequeña maleta de cuero que había pertenecido a su abuela. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el crujir de la madera bajo sus pies descalzos. Se detuvo un momento en la puerta, mirando por última vez el hogar que la había visto crecer. Su madre y su padre dormían en el cuarto de al lado, ajenos a lo que estaba por suceder. Con un último suspiro, Rosa salió de la casa y cerró la puerta detrás de ella. Caminó por las calles vacías de Tagua hacia el río, donde Francisco la esperaba. El aire de la mañana estaba fresco, y el cielo comenzaba a teñirse con los primeros destellos de luz. Rosa sintió el peso de la incertidumbre en cada paso que daba, pero también la libertad de seguir su propio camino. Cuando llegó al río, Francisco estaba allí, de pie junto a la roca donde tantas veces se habían sentado juntos. Al verla, una mezcla de alivio y miedo cruzó por su rostro. Sabía lo que significaba su llegada. Estaban a punto de comenzar una nueva vida, pero también dejaban atrás todo lo que conocían. ¿Estás segura?, le preguntó Francisco con voz baja, extendiendo su mano hacia ella. Rosa asintió, tomando su mano con fuerza. Sí, estoy segura, respondió, sabiendo que no había vuelta atrás. Juntos cruzaron el río y se adentraron en el bosque que rodeaba Tagua. El camino era incierto, pero por primera vez Rosa sintió que estaba tomando el control de su vida, aunque el destino fuera un misterio. Mientras avanzaban, el eco de sus pasos en la tierra húmeda resonaba en el silencio, como un preludio de la historia que estaban a punto de escribir. Así comenzó la nueva vida de Rosa y Francisco, una vida llena de desafíos, sacrificios y sobre todo, amor. Y aunque la distancia y las dificultades los separarían del mundo que una vez conocieron, sus raíces en Tagua seguirían siendo una parte de ellos, un eco que resonaría a lo largo de sus vidas y en las vidas de quienes los seguirían. Este primer capítulo marca el inicio de una épica sobre las raíces, el sacrificio y la lucha por el amor y la identidad, un legado que atravesará generaciones y geografías, como un eco que nunca se desvanece. Capítulo 2. El fruto amargo del amor. El amor de Rosa y Francisco pronto dio su primer fruto. Con apenas unos meses de haberse unido en aquel acto de rebeldía, Rosa descubrió que llevaba en su vientre una nueva vida. A pesar de la pobreza, el cansancio y el dolor físico de los días interminables de trabajo, esa noticia la llenó de esperanza. Francisco, al enterarse, mostró una sonrisa apenas perceptible, una mezcla de orgullo y preocupación. Sería padre. Francisco, el primogénito, nació entre los suspiros de una madre valiente y las paredes de una casa pobre, pero digna. A su llegada le siguieron María, Ángela, Víctor, Manuel, José y Alfredo. Uno tras otro, los hijos fueron llenando el pequeño hogar, trayendo consigo risas infantiles, sueños nuevos y también más bocas que alimentar. Pero con cada día que pasaba, Rosa fue descubriendo una cara más dura de su esposo. Francisco se transformaba, el joven de mirada soñadora que la hacía reír junto al río, se convirtió en un hombre rudo, de carácter explosivo, de palabras ásperas y actos aún más dolorosos. Cuando tenía hambre, la casa entera temblaba. Nadie podía sentarse a la mesa antes que él, nadie debía masticar si su plato aún estaba vacío. «Yo soy el proveedor», gritaba con los ojos desorbitados. «Primero yo, después los demás». El amor que Rosa había idealizado se fue marchitando entre gritos, silencios, humillaciones y golpes. Lo que sus padres le advirtieron tiempo atrás se volvió su día a día.
Aún así, ella aguantaba, por sus hijos, por miedo, por costumbre, por ese vestigio de esperanza que aún habitaba en su corazón. La tragedia no tardó en tocar a su puerta. Una de sus hijas, apenas una niña, murió tras ser golpeada con una piedra mientras jugaba cerca del mar. Fue un accidente, dijeron, pero en el corazón de Rosa las dudas y el dolor se mezclaron como una herida que nunca cerró. Más tarde, perdió un bebé, fruto de una golpiza que recibió estando embarazada. Su cuerpo cayó al suelo como cae una rama rota, y con ella el latido de una vida que nunca vería la luz. Y sin embargo, Rosa se quedó, vivió entre la pobreza y la resignación. Se convirtió en madre, enfermera, cocinera, protectora y escudo. Pero su alma, poco a poco, se fue desgastando. Francisco, el hijo mayor, no pudo resistir más. Era apenas un adolescente, pero los gritos, las peleas, el hambre y la desesperanza lo empujaron a buscar una salida. Un día, sin decir adiós, abandonó su hogar. Prefirió el frío de las calles a la calidez de un hogar lleno de dolor. Vivió como pudo, enfrentando el mundo con la valentía de quien ya había conocido demasiado sufrimiento. Cuando alcanzó la mayoría de edad, Francisco tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se embarcó rumbo a Venezuela, tierra lejana que prometía oportunidades y una vida mejor. Fueron 15 días de travesía en un barco que olía a sal, sudor y sueños rotos. Al llegar, encontró un país cálido, lleno de contrastes, donde el acento era distinto, pero la esperanza se sentía familiar. Allí Francisco echó raíces. Trabajó duro, formó una familia y construyó poco a poco una vida que nunca creyó posible. Venezuela se convirtió en su verdadero hogar, su refugio, su nuevo comienzo. Pero aunque sus pies pisaban otra tierra, las voces de su pasado, los susurros de su madre y el eco de las montañas de Tagua nunca dejaron de acompañarlo. Porque hay heridas que viajan con uno y amores que por más que duelan, se quedan grabados en la sangre. Francisco trabajó con tenacidad desde el primer día en Venezuela. Se levantaba antes que el sol y regresaba cuando ya la luna colgaba sobre el cielo caribeño. Comenzó cargando sacos en el puerto, luego en una bodega, y más adelante en una empresa de construcción que reconoció su fuerza y su constancia. Con el tiempo fue ahorrando cada centavo, no solo para él, sino con un propósito más grande, sacar a los suyos de la miseria que conocían demasiado bien. Primero logró traer a uno de sus hermanos. Luego, poco a poco, fueron llegando los demás. María, Víctor, Manuel. Uno a uno fueron encontrando en Venezuela un nuevo comienzo, lejos de las privaciones que marcaron su infancia. Francisco era el pilar, el hermano mayor, el que había abierto el camino a fuerza de dolor, pero también de esperanza. Cuando finalmente tuvo los medios, gestionó el viaje de sus padres. A pesar del peso que arrastraba en el alma, creyó que merecían una oportunidad para una vida mejor. Les consiguió una pequeña casa, comida, comodidades que nunca tuvieron en Tagua, cumplió con su deber. Les ofreció lo que él nunca recibió, seguridad y un techo digno. Pero convivir con ellos, eso era otra historia. Cada palabra, cada gesto, cada silencio de su padre le devolvía a la infancia. Las cicatrices emocionales que nunca sanaron volvían a doler como si aún fueran nuevas. El amor por su madre seguía vivo, pero empañado por años de sumisión que ella misma no supo romper. El pasado era un huésped permanente, uno que no dejaba espacio para la cercanía ni el perdón. Francisco les brindó ayuda, pero no compañía. Les dio techo, pero no volvió al hogar. No era crueldad, era autoprotección. El niño que fue aún vivía dentro de él, temblando en una esquina de su memoria, demasiado herido para abrazar el reencuentro. Así fue como Francisco, en su tierra de acogida, logró lo que parecía imposible: romper un ciclo, ofrecer nuevas posibilidades y sembrar un legado distinto. Pero también supo que hay heridas que, aunque cicatricen, no desaparecen. Su forma de sanar fue la distancia. Su forma de amar fue el acto de dar, aunque no pudiera quedarse. Capítulo 3. Lo que el destino no borra. La vida seguía su curso en tierras venezolanas, y con ella las historias de cada uno de los hermanos que Francisco había ayudado a salir de la pobreza. Uno de ellos, Víctor, se había casado con Laurinda, una joven dulce, de ojos serenos y alma bondadosa.
Juntos construyeron una familia modesta pero feliz, donde la risa de los hijos llenaba los vacíos del pasado y el aroma de café caliente al amanecer recordaba que la paz también era posible, pero esa paz no duró mucho. Laurinda, al dar a luz a su tercer hijo, falleció en el parto. Una mala praxis médica selló su destino y dejó a Víctor con el alma hecha pedazos y 3 pequeños en brazos. Fue un golpe devastador. La mujer que lo había rescatado de la tristeza de su infancia, que lo había acompañado a edificar una vida nueva, ya no estaba. Los días se volvieron largos, pesados. Víctor aprendió a vestir a sus hijos con manos temblorosas, a cocinar lo poco que sabía y a esconder sus lágrimas en la oscuridad de la noche. Pero la vida, implacable y a veces absurda, no se detuvo. Años después, por consejo de familiares y las costumbres de la época, se casó nuevamente, esta vez con la hermana de Laurinda, una mujer que hasta entonces jamás había conocido, ni siquiera la había visto en persona. El matrimonio fue por poder, como se estilaba en aquellos tiempos, sellado con papeles y promesas que no nacieron del corazón, sino de la necesidad. Cuando ella llegó a Venezuela, la decepción fue inmediata. No por su apariencia ni por lo que traía consigo, sino porque, inevitablemente, Víctor la comparaba con Laurinda, su amor verdadero, y ella no era, ni podría ser, ni la sombra de lo que había perdido. Francisco estuvo a su lado durante todo ese proceso, lo acompañó en la pérdida, en el luto, en los silencios largos y en los días grises, y fue en medio de ese acompañamiento, entre visitas a la casa de Víctor y reuniones familiares, que conoció a María Inés, una prima de Laurinda que había llegado hacía poco desde Madeira, específicamente de la región de Ribeira Brava. María Inés era distinta, de hablar pausado, mirada melancólica y una dulzura que contrastaba con la dureza del nuevo mundo que estaban conociendo. También había huido de la miseria portuguesa como tantos otros, buscando no riquezas, sino dignidad. Venezuela, con sus colores, su luz y su promesa de oportunidades, era un faro para ella. Francisco la observaba desde lejos al principio, pero el dolor que ambos cargaban, el desarraigo que compartían y ese sentimiento profundo de no pertenecer del todo a ninguna tierra, los unió de manera silenciosa pero firme. Las conversaciones fueron pocas, pero significativas. Cada gesto era más fuerte que las palabras, cada mirada un puente entre sus mundos. Poco tiempo después, Francisco pidió su mano. Fue un acto simple, pero lleno de intención. No era una historia de cuentos de hadas, era una decisión consciente entre dos almas que sabían lo que era la pérdida, la pobreza y el esfuerzo. Se casaron rodeados de algunos familiares, en una ceremonia modesta pero profundamente íntima. Y así Francisco volvió a creer que quizás, en medio de tanto dolor heredado, aún había espacio para escribir una historia distinta. Del amor entre Francisco y María Inés nacieron 3 frutos. El primero fue Raimundo, que llegó al mundo puntualmente a los 9 meses de gestación. Su nacimiento fue difícil. María Inés, agotada por una vida de sacrificios y una salud frágil, luchó entre el dolor y la incertidumbre. Pero contra todo pronóstico, madre e hijo sobrevivieron. Raimundo fue recibido con alegría y esperanza. Tiempo después nació Francisco, el segundo hijo, un niño de carácter fuerte y mirada serena. Su llegada trajo equilibrio al hogar, una sensación de continuidad, de que la vida, aunque dura, aún podía florecer. Y finalmente, como un regalo inesperado, nació la niña, Arelis, la alegría del padre. Francisco la adoraba, y en sus ojos se reflejaba algo que ni el tiempo ni el dolor lograron marchitar: ternura. Francisco fue siempre un hombre trabajador, nunca faltó la comida en casa, el techo fue firme y los deberes siempre fueron cumplidos, pero, como si arrastrara un karma antiguo, el dinero, aunque llegaba, se le escapaba entre los dedos. Tenía la costumbre de prestarlo, quizás creyendo en la bondad de los demás o deseando ayudar a quienes, como él alguna vez, no tenían nada. Pero mucho de ese dinero no regresó jamás. Francisco vivió perdiendo. Perdió oportunidades, amistades, dinero. Y aunque lo disimulaba con trabajo y esfuerzo, la frustración lo acompañó siempre, como una sombra persistente. El matrimonio con María Inés no fue fácil. ¿Cómo podía serlo? Venía de una historia familiar rota.
de carencias afectivas y heridas profundas que nunca cerraron. El hogar que construyó se llenó de rutinas, silencios y, en ocasiones, de gritos que lastimaban más que los golpes. El maltrato fue psicológico, verbal y, aunque en menor grado, también físico. María Inés soportó lo que pudo, no por debilidad, sino por sus hijos, por miedo, por no tener a dónde ir, por no repetir un ciclo aún más cruel. Su vida fue un rosario de renuncias. Renunció a sus propios sueños, a la posibilidad de ser más que esposa y madre. Su mundo era la casa, el trabajo, la limpieza, una rutina sin tregua. Las risas solo aparecían de vez en cuando lograba visitar a sus hermanas. Ellas también llevaban una vida humilde, sin lujos, pero en sus hogares se respiraba paz. Y eso, para María Inés y sus hijos, era un respiro, un alivio. Los niños crecieron en medio de tensiones y carencias, pero también entre los pequeños momentos que su madre protegía como si fueran oro, una merienda compartida, una tarde de visita, una canción cantada a media voz mientras cocinaba. María Inés no necesitó lujos para ser una madre presente. A pesar de todo, fue refugio, fue pilar. Y aunque sus días estuvieron marcados por el cansancio y el sacrificio, su corazón seguía latiendo por sus hijos, los únicos verdaderos amores que no le fallaron. Capítulo 4. A pesar de todo, florecieron. Los años pasaron entre sacrificios, trabajo silencioso y una voluntad férrea de sacar a sus hijos adelante. María Inés, con el cuerpo cansado pero el alma encendida por el amor maternal, los acompañó en cada paso. No fue fácil. Las carencias económicas eran muchas y el país ya no ofrecía las mismas promesas que antes. Pero ella no cedió. Raimundo, el mayor, demostró desde joven una inclinación natural por el estudio. Disciplinado, metódico y con una curiosidad insaciable, fue el primero en llegar a la universidad. María Inés, con lágrimas en los ojos y el corazón a punto de estallar de orgullo, lo vio recibir su primer diploma. En ese instante supo que todo había valido la pena. Francisco, en cambio, tenía un espíritu más inquieto. Las aulas no eran su lugar, era más de calle, de experiencias prácticas, de aprender haciendo. Terminó la secundaria con esfuerzo, pero pronto entendió que su camino no sería a través de libros, sino en la acción, en la vida real. María Inés no lo juzgó, lo aceptó tal como era y lo apoyó en cada decisión, porque sabía que el éxito no tiene una sola forma. Arelis, la niña adorada, también llegó a la universidad, inteligente, sensible, tenaz. En ella, María Inés vio reflejada su propia fuerza, esa que tantas veces tuvo que esconder para sobrevivir. Cada logro de Arelis era una caricia para el alma de una madre que, aunque agotada, nunca dejó de creer en sus hijos. Fueron años duros, años de no dormir, de cuentas por pagar, de ropa heredada y comidas estiradas. Pero también fueron años de resistencia, de logros pequeños que juntos se convirtieron en una victoria mayor. Cada uno, a su manera, fue construyendo su propia vida. Raimundo abrió camino primero. Con determinación y valentía, partió hacia otro país buscando estabilidad y futuro. No se fue huyendo, se fue sembrando. Tiempo después, Francisco, ya con su familia formada, tomó la misma decisión. Se marchó junto a los suyos para reunirse con su hermano, entendiendo que a veces el destino se teje en conjunto, como si los pasos de sangre compartieran un mismo rumbo. Años más tarde, Arelis también emprendió el viaje, pero no lo hizo sola. Iba acompañada de una hermosa hija, pintada con el sol en su sonrisa y en su piel, una nueva promesa de continuidad, de luz y de esperanza. Siguiendo el sendero que sus hermanos habían abierto, cruzó fronteras con el corazón dividido, pero con la firmeza heredada de su madre, y María Inés quedó atrás por un tiempo. La casa se volvió más silenciosa, las paredes guardaban risas que ya no resonaban en los pasillos, y la mesa parecía demasiado grande para una sola persona. Pero aunque la distancia la rodeaba, nunca estuvo sola. Cada llamada, cada fotografía enviada desde tierras lejanas, cada palabra de sus hijos, era una confirmación de que el amor no entiende de fronteras. Pasaron un par de años. Los hijos, ya establecidos, comprendieron que su historia no estaba completa sin ella. María Inés no era solo su madre, era el origen, el sostén invisible, la raíz que les dio fuerza para cruzar océanos, y un día fueron por ella.
No fue un viaje cualquiera, fue un acto de gratitud, de reconocimiento, de amor profundo. La mujer que los había sostenido cuando el mundo parecía derrumbarse, ahora era sostenida por aquellos a quienes enseñó a caminar. Así, los 3 hijos la llevaron consigo, no como una carga, sino como el tesoro más valioso que poseían. María Inés cruzó también fronteras, dejando atrás recuerdos, vecinos, calles conocidas, pero llevando consigo algo más poderoso que cualquier tierra, la certeza de haber cumplido su misión. Y juntos comenzaron una nueva vida en un nuevo lugar, entre gente diferente, con otros acentos y otras costumbres. No todo fue sencillo. Adaptarse nunca lo es, pero había algo que no cambiaba, el amor que los unía. El corazón de esa familia, lejos de dividirse, se expandió. Y comprendieron que no importa dónde se siembre la vida, cuando el amor es la raíz, siempre habrá esperanza. Florecieron. Las verdaderas raíces no están en la tierra que pisamos, sino en el amor que nos formó. Una madre que siembra con sacrificio no pierde cuando sus hijos parten, multiplica su legado. Y los hijos que emigran no abandonan su origen, lo llevan dentro, convirtiéndolo en fuerza para empezar de nuevo. Porque florecer no significa quedarse donde nacimos. Florecer significa llevar nuestras raíces con dignidad, honrar el pasado y construir futuro sin olvidar quiénes somos. Y también significa agradecer, agradecer a quienes caminaron antes, a quienes renunciaron a sus propios sueños para sostener los nuestros, a quienes, en silencio, cargaron el peso para que nosotros pudiéramos volar más ligero. El agradecimiento es el puente entre generaciones. Es la forma más pura de reconocer que nada de lo que somos nació solo, porque donde hubo amor, sacrificio y gratitud, siempre habrá nueva vida, sin importar el país, la distancia o el tiempo. Y quien vive agradecido jamás pierde sus raíces, solo las hace florecer en cualquier tierra.